Radio Pasión US y el respaldo de la Global Coaching Federation junto a Mujeres Líderes de Perú y la Cámara Internacional de Conferencistas Capítulo Brasil presentan Abriendo Puertas con Nélida, en donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización, con su locutora Nélida Núñez, desde Miami, Florida, seduciendo tus sentidos. Abriendo Puertas con Nélida. Yo soy Nélida Núñez. Y por acá, Wilfredo Guerra. Hoy les traemos un tema que creo que nunca lo han escuchado anteriormente y van a decir, wow, primera vez que hablamos de un tema como esto, y vamos a hablar sobre la colostomía cerebral. ¿Y quién más que Wilfredo, que fue su creador, que nos puede explicar? Wilfredo, ¿qué es ese término? ¿Cómo se come? ¿Cómo se originó? Háblanos un poco de eso. Bien, Nélida. Te hablo un poco sobre ese tema, ¿no? En primer lugar, bueno, muchas gracias. Este es un tema que te comento. Es la primera vez que lo converso en público. Lo he lanzado acá en España, en Venezuela, y ha sido un tema que surgió hace muchísimos años. Mi novia es médico y un día estaba yo en el hospital donde ella estaba haciendo el posgrado de cirugía. Y ese día era su cumpleaños. Y había visto durante sus guardias dentro del área de emergencia muchas personas que estaban colostomizadas. La colostomía es un procedimiento que se hace cuando hay una afección en el intestino. Entonces sacan parte del intestino por fuera, le colocan una bolsa de colostomía y por allí sacan todas las heces, ¿no? Entonces, esa noche, recuerdo yo que eran como las 10 de la noche, yo estaba en el sitio de emergencia y estábamos con un grupo de amigos de ellas, compañeros de la guardia, R2 o R3 creo, y estábamos conversando, pero realmente todo lo que se estaba diciendo eran muchas cosas negativas y entre cosas negativas habían también cosas positivas. Y de repente dije, wow, hay tantas cosas negativas y cuántas cosas positivas nosotros podemos decir, o sea, es decir, cambiar ese discurso. Entonces, había alguien que estaba hablando muchas cosas negativas, en vez de buscarle siempre la vuelta, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo hace muchísimo tiempo había estudiado un término que se llamaba sacar la basura de la mente, ¿no? Y de hecho lo tengo todavía en mi calendario de Google desde hace aproximadamente 7 años. Y en ese momento dije, oye, deberíamos de hacernos una colostomía cerebral. Y se me quedaron viendo. Entonces me dijeron, ¿y qué? Colostomía cerebral. Ujú. Es para sacar todas las heces, para no decir la palabra, de la cabeza. Es decir, toda esa basura de la cabeza. Y este ha sido un tema que he querido conversar en live, he querido conversar en conferencias. Es un tema muy duro, muy fuerte, porque es cambiar un poco o cambiar de manera radical la manera de pensar, ¿no? Es como, yo siempre hablo de la conciencia, Nelly, hablo de esos procesos tan importantes que es el estar conscientes. Y me paso muchas veces estudiando a las personas cuando caminan, cuando están en el trabajo. Y sobre todo ese discurso interno que muchas veces nosotros tenemos, que son negativos. Y cuando yo escucho personas que hablan de forma muy negativa, de verdad que lo primero que me imagino es una bolsa de colostomía aquí sacando, o sea, como decir yo, ¿no? ¿Cómo hago para sacarle toda esa, toda esa caca de la cabeza y poderlos limpiar y poder decir, bueno, qué cosas tan espectaculares puedan existir? No es ser tampoco tan pronoico ni positivista, pero sí ser positivo. De ahí nace la famosa frase colostomía cerebral. Recuerda que escuchas Abriendo Puertas con Nélida, un programa que se transmite a través de Radio Pasión US
la Global Coaching Federation, con el respaldo de la Cámara Internacional de Conferencistas, capítulo Brasil, y el respaldo de la Red de Mujeres de Perú. Ahora te pregunto yo, Wilfredo, ¿cómo nosotros, estas personitas de a pie, podemos hacer para aplicar y hacer que nuestros pensamientos sean contrarios a esas personas de las que con las que tú estuviste reunido y que normalmente forman parte de nuestra día a día como profesionales en nuestros hogares y inconscientemente también, porque hoy casualmente estuvimos haciendo un ejercicio en la escuela y entonces la primera palabra que salió fue, es que no tengo nada. Entonces, es increíble que uno de manera Sí. inconsciente, a pesar de estar trabajando tanto en uno, de repente se le dispara ese tipo de pensamiento. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, hay muchas herramientas, ¿no? Y una de las principales herramientas es que nosotros estamos constituidos por muchas creencias limitantes que vienen desde nuestra infancia. Nuestra infancia es primordial para nuestro desarrollo, sobre todo desde nuestra adolescencia, nuestra adultez y nuestra vejez, porque son un producto de creencias limitantes. Fíjate que acabas de decir algo que sucedió en la escuela. Hay culturas latinoamericanas, ¿bien? Hispanoamericanas, vamos a hablar de Hispanoamérica, que cuando tú vas a alguna casa, lo primero que te dicen es, oye, ¿tú no quieres café? ¿Tú no quieres jugo? ¿Ves? Es decir, ya estamos con la negativa. Si me está diciendo que no, entonces, es decir, ¿quieres café? Muchas veces mi abuela me decía, si usted va a ofrecer algo o va a dar algo, no lo ofrezca, ¿no? Entonces, es un producto de nuestra cultura y que vamos retomando o vamos conceptualizando en nuestro subconsciente. Pero, ¿qué sucede con todo esto? Lo importante de todo es salir un poco, Nélida, de la información e irnos muchas veces a focalizarnos en algo en lo que queremos especializar. ¿A qué te quiero decir con esto? He notado corrientes, he notado que muchas personas hablan de la felicidad, hablan del bienestar, hablan de las emociones. Y eso está muy bien, solo que es información. ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos tener bienestar? ¿Cómo podemos ser conscientes? Y son informaciones que nos llegan y que realmente son importantes. Pero esa información tiene que desarrollarse, tiene que diluirse, tiene que investigarse. Entonces, una de las principales herramientas para sacar esos pensamientos negativos de nuestra cabeza es dejar de estar infoxicados. Es decir, dejar de estar tanto con mucha información. Por eso es que cuando hablamos de éxito, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de bienestar, de felicidad, recomendamos libros, conferencias, y los conferencistas o los libros te dan recomendaciones, ¿bien? Y no das un resultado, es porque realmente no los estás haciendo de manera consciente. Entonces, el fracaso no está en el libro o en el conferencista o en la persona que te está dando una recomendación. Está en lo que tú, como ser humano, tienes que asimilar y lo que tienes que concientizar. Estamos en una sociedad, como tú y yo lo hemos conversado, de inmediatez, de resultados, pero también estamos en una sociedad en donde te dicen el paso a paso, donde te dicen cómo lo tienes que hacer, no cómo lo debes, ¿no? Sino cómo lo tienes que hacer. Entonces, el ser positivista es diferente a ser positivo. El ser positivista es ser muy pronoico, es ver muchas cosas de forma positiva. Eso no está mal, solo que debe existir un equilibrio. Entonces, así como hay personas negativas, también hay personas positivas. Así como hay personas que juzgan, que también el juzgar es una forma de negatividad, ¿bien? Y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay personas que juzgan un escritor, pueden juzgar una religión, pueden juzgar el actuar de algún profesor, pueden juzgar el actuar de o pensar de algún conferencista, de un amigo, de cualquier persona. Eso también forma parte de una carga mental negativa. Eso forma parte también de nuestra cultura y forma parte de nuestras creencias limitantes. Entonces hay que romper paradigmas allí. La recomendación principal es que hay que entrar en un proceso interno, eh, más que todo, de conciencia plena y aplicar los tres filtros. Hay tres filtros
filosóficos que particularmente para mí son muy importantes, que son los tres filtros de Sócrates, ¿no? Recuerdo que le fueron a preguntar o a decir algo a Sócrates y le dice, Sócrates, te tengo una noticia. Y Sócrates le dice, lo que me vas a decir es verdad. ¿Te recuerdas, Nelia? ¿Es verdad? La primera, la verdad. Entonces, le dice, no, si no es verdad, no me lo digas. Si es verdad, dímelo. Segundo filtro, ¿lo que me vas a decir es de utilidad? ¿Sí o no? Entonces, si es de utilidad, dímelo. Y si no es de utilidad, no me lo digas. ¿Ve? Y el tercer filtro es, si lo que me vas a decir realmente, yo le voy a hacer daño a una persona, no me lo digas. ¿Ve? Entonces, si es algo de beneficio, dímelo. Son tres filtros que son muy importantes y fíjate, ahí nosotros tomamos conciencia de lo que realmente necesitamos. Ese es el punto principal en donde nosotros podemos iniciar a ser conscientes y positivos. Primer filtro, la verdad. Segundo filtro, la utilidad. Y tercer filtro, la bondad. Y eso inicia con nosotros mismos también, ¿sabes? Porque nosotros hablamos de esa colostomía cerebral, que es sacar ese excremento de nuestra cabeza, esas cosas negativas, y no solamente son cosas negativas, sino es el discurso que tenemos internamente. La depresión es una doble acción de tristeza con tristeza, y tenemos eso aquí en la mente. Hubo alguien que dijo de que la depresión era falta de fe, ¿bien? Y me puse a estudiarlo un poco más a profundidad y efectivamente existe algo de eso. ¿Por qué? Porque dejamos de pensar en nosotros, dejamos de tener un sentido principal de la vida y somos una carga negativa. Y otra recomendación, aparte de esos tres filtros de Sócrates, aparte de tener conciencia y aparte de dejar un poco de esa infoxicación, principalmente va, y yo diría que como es de último, no quiere decir que no sea de importancia, sino que debería estar de primero, es tener autenticidad en lo que tú quieras hacer, ser tú mismo y cambiar un poco la pregunta. Yo hice un video hace un poco donde anteriormente nos preguntábamos quién soy, ¿no? Y el quién soy es lo que realmente has hecho. Ya tenemos que trascender un poco y preguntarnos qué soy. Ese qué soy es trascendental y a pesar de que tu respuesta sea lenta para poderla responder, no quiere decir que no esté bien, sino que simplemente necesitas un poco más de conciencia, reflexión y trascendencia para poderlo responder. Cuando tú llegas a ese punto, Nelia, y todo lo que están escuchando esto, llega un punto tan interesante, que es que tu vida da como, hay un reset, primero hay un stop y luego hay un reset, ¿no? Ese stop dice, bueno, ¿qué debo hacer? Y luego viene un reset en cómo lo debo hacer. Y empiezas a reflexionar. Y entonces toda esa basura mental que tienes en tu cabeza, toda esa caca que tienes en tu cabeza, empieza a salir, pero siendo de una manera consciente, pero lo que tú acabas de decir, pero muchas veces también lo hacemos de manera subconsciente. Sí, es que muchas cosas quedan en nuestro subconsciente, por supuesto, muchas cosas se realizan, pero lo importante de todo esto es que cuando lo realices, deja un stop, lo analizas, lo reflexionas y ahí creas un hábito. Lo que la neurociencia dice, empiezas a generar nuevos canales neuronales, lo que se denomina la neuroplasticidad. Empiezas a hacer nuevos hábitos de pensamiento, empiezas a generar neuroplasticidad. ¿Y qué sucede con todo esto? Empiezas a ser una mejor versión de ti mismo. Una, no deja de ser positivista, pero empiezas a ser positivo, sin dejar a un lado aquello que es negativo. ¿Bien? Esas son mis recomendaciones, parte de ellas. Y lo más importante es que no te salgas de a dónde estás parado, porque a veces no estamos invitando a vivir en una burbuja, decir, no, yo me voy a aislar, pero sencillamente que no tomes eso está contaminándote como persona, porque Sí,
pendiente de que si el vecino, que si el tío, que si el hermano, pero ¿qué pasa con Nélida? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo por ti mismo? ¿En Ujú. dónde estás parada? ¿Estás donde quieres estar para llegar a donde quieres a futuro? Eh, Verte tú como lo has soñado, qué estás haciendo para lograrlo. Entonces, Sí, es tan importante estar en ese ahora y darte cuenta cuando ocurre eso que estamos hablando de una lluvia de ideas y empiezas con el no tengo nada para poder sí, ofrecer. O sea, wow, ese alerta en corregirte, pero no quedarte allí, no quedarte allí, sino seguir avanzando y buscar lo que suma a cada una de las cosas. A mí este nombre, cuando Wilfredo me lo dijo, yo dije, no, es que tenemos que hablar de este tema en Abriendo Puertas con Nélida, porque es un tema que realmente todos necesitamos. Tú ofreces algo en función a esto que estás creando tú desde este momento, algún taller, Wilfredo, que nos puedas ofrecer para nosotros comenzar a trabajar con la comunidad, porque es importante no solo tomarnos este tiempo y abrir la oportunidad a las personas de que sepan que existe algo por allí, pero ¿cómo podemos involucrarnos? ¿Qué tú ofreces, Wilfredo? claro, Nelia. Hay muchas herramientas para poder gestionar todo esto. Me hiciste acordar de algo y que también va en función de este pensar de la colostomía cerebral. Y es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que nuestra vida eh, se observa a través de otros ojos, que no son los nuestros. Lo observamos a través de los ojos de los demás y de los pensamientos de los demás. Entonces nos cargamos de cosas que no nos pertenecen. Ahí hay un principio filosófico que nosotros lo vimos en nuestras primeras charlas, ¿no? De ser líder del pensamiento estoico y que justamente va encauzado con ello. Y dándote respuesta a esa pregunta de un taller, sí, hay un taller, ¿ok? Que está formado bajo un contexto de la filosofía estoica, eh, en donde nos paseamos desde la conciencia, nos pasamos a la psicología y nos paseamos a la neurociencia, en donde tiene mucho que ver con algo muy propio. No es lo que dice Wilfredo, es lo que dice las investigaciones, ¿bien? En el mundo de la filosofía, en el mundo de la psicología y en el mundo de la neurociencia. Y estas tres herramientas, ¿ok? Estas tres ciencias se van directamente a diferentes campos. En el campo personal, en el campo profesional y en el campo laboral. Cuando en este taller que, que tiene por nombre, ¿ok? Principalmente la filosofía estoica en el pensamiento del líder, sería un nombre donde abarcamos muchas cosas, ¿bien? Y que también está fundamentado el trabajar esa colostomía cerebral, porque estaría como en el medio de ese taller. Entonces, ¿qué hacemos allí? Formamos, desarrollamos y capacitamos personas, pero no le decimos qué es lo que tienen que hacer. Le decimos tampoco cómo lo tienen que hacer. Simplemente le decimos cómo quieres hacerlo. ¿Cuáles son tus herramientas? De todas las herramientas que te ponemos en la mesa, en el cerebro, en el corazón, en tus emociones, ¿cuál de ellas vas a utilizar? Entonces, cuando trabajamos en la parte personal, pensamos que solamente es mía, ¿no? Por supuesto, empezamos con nosotros, pero luego va a la familia, a tu entorno. Bien, cómo trabajar el entorno, cómo trabajar en tu familia, cómo puedes ser madre, esposa, hija, sobrina, tía, madrina, bien, y aparte de eso, llevarlo a la parte laboral. No sé si muchas veces en la parte, eh, digamos que latinoamericana, hemos escuchado esto: eres luz para la calle y oscuridad para la casa. Eso lo hemos escuchado muchísimas veces. Bueno, ahí hay un punto que también se trabaja, ¿bien? Se trabaja desde un punto de vista muy
de mucha conciencia, de mucha trascendencia. ¿Qué pasa allí con eso? Luego de la parte profesional, también hemos visto personas, y yo he tratado personas que para huir de los conflictos personales se van directamente a trabajar muchísimas horas en el trabajo. Y no se están dando cuenta de lo que están haciendo es huir de los problemas, ¿no? Entonces, también se trabaja allí, en ese taller. Y luego viene la parte empresarial. La parte empresarial como una infraestructura, también sabemos de que hay personas dentro de esa parte empresarial que somos los que trabajamos en una empresa, los que aportamos conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros colaborar en equipo? Entonces, fíjate, todo este proceso va desde una, un cambio y una trascendencia de modelo de pensamiento. ¿Cuánto dura? Bien, esto puede durar entre aproximadamente 2 o 3 meses o puede durar un mes y todo va a depender. Va a depender de la cantidad de personas, también va a depender de la calidad horaria, va a depender de lo que se quiera trabajar, porque hay algo muy importante en todo esto, en realidad. Cada taller o cada curso son diferentes. Por ejemplo, si vamos a dictar un taller a un grupo de personas, con ese grupo de personas hay un trabajo inicial, es decir, hay que conocerlas, hay que saber cuáles son sus necesidades, sus requerimientos, su manera de pensar, qué necesitan trabajar, ¿bien? Para uno poder desarrollar algo en función de ellos. No es nada general. A mí nunca me ha gustado hacer las cosas de forma general. Pienso que hacerlo de esa manera es no ser auténtico y no llegar a las personas. Y la cantidad de personas siempre va a ser un poco limitada porque se trabaja ya directamente con cualquier tipo de, de necesidad. ¿Ok? Con, por ejemplo, si tú tienes algún detalle a nivel personal, lo necesitas corregir, entonces empezamos a trabajar. Ese es el punto, ¿no? Es decir, tú vas a entrar con algo, pero vas a salir con muchas herramientas y vas a salir también con cosas buenas y nuevas en donde de forma consciente vas a utilizar. O sea que es una herramienta diseñada de acuerdo a la necesidad del equipo, de las personas que estén allí. Recuerda que escucha Correcto, Abriendo exacto. Puertas con Neida, un programa que se transmite a través de Radio Pasión US, la Global Coaching Federation y el respaldo de la Cámara Internacional de Conferencistas y la Red de Mujeres de Perú. Wilfredo, y ahora te pregunto, en este mundo tan agitado del 2024, porque nos encontramos en el 2024, ¿cómo nosotros podemos sacar esa basura del cerebro? Hay muchas técnicas, Nélida. Y la principal técnica te la voy a comentar a través de una frase que a mí me ha gustado durante mucho tiempo. Y es una frase de William James, donde dice, si te caes, tú decides. Si te caes en un hueco o te caes en tu propia tumba. Y prácticamente cuando esta frase que es espectacular, una de las principales técnicas es tener y empezar a obtener conocimiento, ¿ok? Y empezar a trabajar en ti mismo. Dejar de trabajar hacia afuera y empezar a trabajar hacia adentro. Esa es la mala costumbre que existe. Empezamos a trabajar hacia afuera, a construir algo y realmente eso tiene una fecha de caducidad. Empezar a trabajar hacia adentro, eso nunca tiene fecha de caducidad porque lo estás haciendo con pasión, con amor y sabes que quieres utilizar ser siempre la mejor versión. Y al ser siempre la mejor versión, tú lo vas a hacer de manera consciente. Es decir, empiezas tu lóbulo prefrontal, por supuesto, que es la parte racional y nuestras funciones ejecutivas empiezan a trabajar, pero también empiezas a hacerlo con mucho amor, con mucha pasión y con mucha conciencia. La otra recomendación que yo les doy es hacer que el pensamiento sea un arte. Es decir, así como lo hace un pintor, como lo hace un artista que se mete en su papel, así como lo hace un cantante que se entrega al interpretar una canción, como lo hace un ingeniero, cualquier profesional que lo hace con amor es un arte. Pensar es dejar de estudiar lo negativo y empezar a estudiar lo positivo.
Es decir, dejar de especializarnos en estudiar personas negativas y empezar a especializarnos en estudiar cosas y personas positivas. Bien, eso sería una segunda recomendación. Por supuesto, lo negativo te va a llevar a algo y a estudiar. Muchas veces decimos, bueno, aprendemos del fracaso, pero del éxito también. Lo que pasa es que el éxito solamente vemos una cara. Detrás del éxito hay trasnocho, hay muchas horas de trabajo, hay también muchas horas de estudio, entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera recomendación que doy es sé tú mismo. Dejar de vivir con los ojos de los demás y con los pensamientos de los demás. O sea, sé tú mismo. Al ser tú mismo, te aseguro de que vas a lograr muchísimas cosas. Eh, Había algo que mi abuela Lourdes, la mamá de mi mamá, me decía siempre. Me decía, hijo, cuando usted haga las cosas, hágalas de corazón. No las haga porque tenga que hacerlas. Fíjate, mi abuela nunca estudió, pero tenía una sabiduría muy hermosa. Y la sabiduría se llega a través de la cantidad de experiencia que tú has tenido y que muchas veces pueden ser experiencias positivas, también pueden ser experiencias negativas. O sea, esos resultados. Entonces, que no tengan miedo. La otra recomendación es dejar de tener miedo. Si te da miedo, si alguien te dice no lo hagas y tú sabes que en tu corazón existe, si hay posibilidad de hacerlo, do it, hazlo. Bien, you can do it. O sea, tú tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. No, y que Sí, yo creo también que es que el miedo te impulsa. Lo hago pero con miedo, pero no dejes de hacerlo. Ujú. exacto. Hay una frase, fíjate que acabas de decir, el miedo te impulsa. Hay una frase que me gusta mucho que dice, haz que el miedo te tenga miedo. Ah, bueno, interesante. Exacto. La amígdala es la encargada justamente de esa regulación del miedo. Entonces hay que decir a la amígdala, ¿sabes qué? El miedo me impulsa, como tú lo has dicho. Recuerdo que alguien una vez me dijo, Wilfredo, cuando tú vas a dar una conferencia, vas a dar una entrevista, ¿te da miedo? Yo le digo, claro, yo tiemblo, los labios se me secan, las manos empiezan a sudar, empiezo un tic nervioso en el ojo. Claro, claro. El día que yo no tenga miedo para hacer algo que me apasiona, ese día perdí la pasión por hacerlo. Entonces, sé uno mismo. O sea, y es olvidarse un poco de que la autenticidad, eso es importantísimo, pero sé consciente de tu autenticidad, sé consciente de ser tú mismo. Y ahí tú empiezas a sacar toda esa basura, toda esa caca de la cabeza, hasta que llega un punto en donde te quitas la bolsa de colostomía, la botas, ¿bien? Y ya tú tienes tu cerebro limpio y empiezas a generar cosas con resultados espectaculares y resultados positivos. Esa sería mi Excelente, recomendación. excelente. Gracias, Wilfredo. Como siempre, Gracias es a un ti. placer para nosotros tenerte aquí como ese compañero de viaje en esta apertura para cada una de las personas que nos ven y nos escuchan cada domingo. Te mando un abrazo, Wilfredo. Se me fue Wilfredo. Pero a ustedes les recuerdo suscribirse a nuestro canal, compartirlo y dejar un comentario. Estás aplicando esta técnica que Wilfredo nos acaba de regalar hoy. Y si existe la basura en tu cerebro, empiézala a sacar. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Gracias por acompañarnos en este programa. Recuerda suscribirte a nuestro canal, comenta, estaremos encantados de leerte en los comentarios y también de responder todas tus inquietudes. Y recuerda que lo bueno se comparte. Si este programa edificó tu vida, compártelo con todo el que respire. Ten presente que tú puedes hacer eco de este mensaje. Nos vemos en nuestro próximo programa.